a todos los que trabajan con ustedes y nos están escuchando y viendo en estos momentos. Saludos a todos. Dice, ¿Se escuchó? sí, ¿Se escucha? no, es que lo que pasa, Saúl, es que no terminé de reaccionar a tu saludo, porque acá un oyente me escribe, ¡ja! Endara fue por los gringos, Endara le metió una mancha de votos que todavía no se van a poder recuperar. Otra cosa fue la desgracia de la invasión, pero que no puedes negar que la cantidad de votos de aquel momento, un voto protesta brutal contra la dictadura, ya era insostenible. O sea, la avalancha de votos fue enorme. Pero Saúl andaba por Brasil en las elecciones. No, yo no estuve en Brasil. Algo me parecieron entonces eran fotos. No estaba en Brasil en ese momento. Eran fotos viejas, entonces me pareció una foto de Saúl con Lula en las redes. Quizás sí una foto vieja, sí. Saúl, una pregunta antes de entrar en temas locales. Evidentemente hay una corriente electoral, porque es electoral, voto a voto, donde los sectores de izquierda han ido ganando terreno en buena parte de Sudamérica y buena parte de centro y norte, porque México es parte del norte. ¿Qué análisis Saúl Méndez nos podría compartir de eso? O sea, ¿a qué cree Saúl Méndez, que ha sido candidato a la presidencia de la República en Panamá, además, que es dirigente, conoce el país y conoce la región? En su opinión, ¿a qué obedece este movimiento del péndulo hacia la izquierda? Bueno, primero, reiterar mi saludo a todos, ¿no? Lo que está ocurriendo en América Latina, digamos, es la segunda ola en la que gobiernos progresistas de distintas marcas, signos, etcétera, han llegado al poder del gobierno en función de lo que generó la misma primera ola, ¿no? Un modelo de exclusión, de hambre, de miseria, un modelo económico impuesto desde las instituciones financieras que concitaron todo un grave problema de la humanidad, reconocido por el propio Banco Mundial, el Fondo Monetario, cualquiera que lee esos documentos después de aplicación de 20 años de las políticas económicas, lo que trajo como consecuencia fue una exclusión inmensa en el mundo, particularmente en nuestra región, y naturalmente, además de enfrentar este problema, los movimientos sociales en la calle se conjugaron con el elemento político electoral. Y la remonta obedece justamente a ver cómo se avanzó parcialmente en algunos aspectos de orden social y cómo esos avances fueron retrocediendo con los nuevos gobiernos estos que volvieron a asumir desde el péndulo de la derecha, caso Macri en Argentina, etcétera, y Bolsonaro en Brasil y demás, y bueno, ahí es donde está la disputa en estos momentos en función en términos electorales. Esta es una situación más pragmática a mi juicio que de carácter ideológico. Hay otro elemento que yo quisiera resaltar y creo que es una grave equivocación del análisis cuando se trata de encerrar todo este progresismo latinoamericano en izquierda, ¿no? El triunfo de Lula en estos momentos en el Brasil es un triunfo de un frente amplio. Creo que los discursos de Lula y el análisis dejan ver claramente que no se trata de un gobierno de los partidos de los trabajadores, sino un gobierno amplio para enfrentar a lo que ellos han denominado, y con lo cual yo coincido plenamente, al neofascismo encabezado por Bolsonaro. Y naturalmente en ese gobierno, Frente Amplio, no solo está el Partido de los Trabajadores, sino que hay amplios sectores, el propio vicepresidente viene de los sectores empresariales y demás. Así que digamos que es una conjugación de los sectores quizá más democráticos, con proyectos de nación, que pueden estar enfrentando a los sectores más recalcitrantes de las políticas económicas neoliberal, del trumpismo, como se le ha llamado en el análisis último, con el avance de estos sectores de ultraderecha conjugados con expresiones religiosas, específicamente
de la llamada protestante, etcétera. Así que yo creo que eso es lo que está pasando en América Latina. Claro, pero ahí, profesor, antes de irnos con temas locales, porque sí quiero aprovechar esa pregunta, don Saúl, uno se da cuenta que los discursos de izquierda a la hora de buscar votos comienzan muy radicales y luego se van más hacia el centro. Pasó con Gustavo Petro, pasó con Gabriel Boric, incluso pasó con Lula, hablando y acercándose mucho al tema religioso o a esa comunidad importante religiosa de Brasil. Pero la pregunta es, en este momento hay dos izquierdas gobernando en América Latina. Está la izquierda progresista, que se están debatiendo en cuanto al liderazgo, el señor Boric, el señor Lula, el señor Petro y el señor AMLO, en donde también podemos meter incluso a Pedro Castillo. Y está la otra izquierda, que está liderada por, incluso señalada por estos gobiernos de dictaduras, violación de derechos humanos, como Venezuela, Nicaragua y Cuba. Criticadas incluso por Petro, lo acaba de publicar en una entrevista al País, en donde confirma que en Venezuela se violan los derechos humanos, lo mismo Gabriel Boric, etcétera, etcétera. Saúl Méndez, ¿en dónde se sitúa? ¿En la izquierda progresista de esta nueva oleada, que repito, liderada por Petro, Lula, Boric y AMLO, o en la izquierda de Díaz-Canel, Maduro o Daniel Ortega? Bueno, primero, esos mitos de izquierda progresista y mitos de izquierda de otro tipo, yo no lo comparto, no comparto esos criterios, por un lado. Por otro lado, es cierto, y por eso yo he hablado de un progresismo en América Latina, en el que hay diversos actores, pero cuando tú ves el componente de la línea mediática, hablan de una izquierda como si eso fuera unísono, que todo actúa de la misma manera. En realidad lo que nosotros entendemos, y yo entiendo en mi análisis, es que hay procesos de cada uno de los países como corresponde, y además de eso, cada uno de estos actores no representa exactamente un pensamiento como se le quiere tratar de capsular, de izquierda. Violaciones de derechos humanos las hay en Panamá, las hay en todas partes del mundo. Y yo creo, a mí no me van a confundir con esa posición mediática que tiran a todo el mundo. Los gringos fueron y hablaron con Maduro, ahora no es el dictador Maduro. Igual los europeos están hablando con él porque quieren el petróleo, pero cuando quieren crear a un dictador también lo hacen mediáticamente. Entonces yo en esos parámetros no me muevo. Yo me muevo sobre análisis científico de la realidad, y sobre el análisis científico de la realidad sí hay polarización, como se presentó en Venezuela, la confrontación que generaron desde la derecha allí. Yo tengo un análisis de esa situación concretamente, y naturalmente no voy a repetir eso que dicen que no, que prendieron la mula, como le llamamos los panameños, o el articulado en el puente ese, Simón Bolívar. La prendieron los venezolanos cuando el mundo vio, incluso los medios de derecha así lo ratificaron, como CNN y otros, de que la bomba molotov y helicóptero había salido desde el lado colombiano. Así que yo creo que eso no es lo que se trata. Yo no me ubico en ninguna parte. Yo creo que tengo el criterio suficiente para poder analizar todas las partes, obviamente, y sí sé de procesos revolucionarios como el cubano, que es un proceso de toma del poder por las armas del pueblo, es una revolución triunfante, como todo el mundo conoce, y también conozco el proceso nicaragüense, que no es lo mismo, como no es lo mismo el venezolano, como no es lo que acaba de ocurrir en Chile o en Brasil. Nada de eso es igual, y cada una de esas cosas obedecen a su realidad concreta. Eso es lo que yo pienso. Yo no tengo que ubicarme en ningún lado. Bueno, tema apasionante, indiscutiblemente, pero que creo que también buena parte de los oyentes quisieran escuchar la parte local, Saúl. Ajá. Creo, y bueno, Saúl Méndez, como toda la gente que está en Suntrax, en Frenadeso, o como los que están en los sindicatos industriales, o en el CONEP, o la Cámara de Comercio, todos, creo, como panameños, estamos demasiado preocupados por el tema Caja de Seguro Social. Habrá tiempo para seguir analizando el tema regional y el tema ideológico, que es apasionante. Pero ahora mismo siento que los panameños no
no los que están en cabezas de gremios como Saúl, como el presidente, la presidenta de la Cámara de Comercio, o la Junta Directiva del Seguro Social, o el resto de los dirigentes sindicales, que probablemente tienen más elementos de juicio sobre el tema Caja de Seguro Social, porque están más de cerca al tema. Pero lo que yo estoy notando, Saúl, o sigo notando, y es lo que quiero preguntar es, ¿no hay forma de llegar a un consenso sobre el tema Caja de Seguro Social entre gremios de trabajadores organizados, gremios de empresarios organizados, los representantes del Estado panameño, que es el gobierno? O sea, parece que no hay forma de ponerse de acuerdo. Yo creo que el tema del seguro no es un tema aislado, no puede analizarse aisladamente, sino que tiene que verse dentro de la realidad panameña. Nosotros presentamos un estudio que hicimos, 80 años de saqueo de los recursos de la Caja de Seguro Social, y el grave problema de esto es los robos que se han dado en la institución, y quienes han robado se han quedado con lo robado. Sus herederos disfrutan de eso, y nosotros somos el criterio que hay que expropiar cuentas bancarias, bienes y todo lo que se han robado y volverlo a depositar a la Caja de Seguro Social. Y los actores de eso, si no están en vida, pues obviamente no podrán ir a la cárcel, pero los que están en vida deben ir a la cárcel. Esto es así de sencillo. ¿Qué ocurre con la Caja de Seguro Social? La primera forma de financiamiento y la más importante es la cuota obrero patronal. Si no hay una política pública que genere empleo para que los trabajadores formalmente puedan cotizar a la Caja de Seguro Social, obviamente los programas no tienen cómo financiarse, por un lado. Pero lo más grave de todo esto es la reforma del año 2005 de Martín Torrijos y toda la que la avalaron, porque no solo era Martín Torrijos. ¿Y a qué obedecía esa reforma? Obedecía a las reglas neoliberales creadas desde afuera del país, extranjeras, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, que apuntaban a las reformas paramétricas, de aumento de la jubilación, aumento de las cuotas, aumento de la densidad de las cuotas, disminución del pago de las pensiones, que es lo que han aplicado. Pero lo mortal de eso fue haber liquidado el programa solidario, en el cual se encuentra un número importante de panameños que lo dejaron sin financiamiento. ¿A qué me estoy refiriendo cuando dejan el programa sin financiamiento? Bueno, gente como yo que tiene 52 años, que estamos en el sistema solidario, estamos pagando nuestras pensiones, pero para que se paguen, o pagando nuestras cuotas para que se paguen las pensiones de los que hoy están jubilados. Esa era la regla del juego. Cuando usted le dice a los jóvenes a partir del 2008, tú no vas a estar más en este programa, sino que tú vas a estar en un pilar que es un pilar individual, así que tus cuotas solo son para ti, según la tesis que ellos manejan, y los que estamos ahora, que estamos aspirando a jubilarnos, y los que están jubilados, porque el sistema operaba entre generaciones, y yo creo que para que la población que escucha pueda entender esto más llanamente, le voy a poner un ejemplo en el que la población se organiza. Hay gente que le llaman, creo que se llama así, susú, y ellos empiezan a hacer una coleta. Son 20 personas, se ponen $20 cada uno, y a fin de mes, esos $20 recolectados de esas 10 personas o 20, se la entregan a una de ellas, y así se van rotando cada mes. Bueno, así funciona la Caja de Seguro Social. Entre generaciones había la forma de financiar las pensiones. Entonces, este gran hueco creado por el gobierno de Torrijos y quienes aprobaron esa reforma han generado el problema que tenemos hoy. Eso se sabía desde el año 2005. Desde el año 2005 se sabía que cuando usted le quita la fuente de financiamiento al programa actual, usted deja a la gente sin cómo financiar la fuente, y el gobierno tendría que hacerse responsable de eso, obviamente, porque fueron los que propugnaron eso. Debieran ser los empresarios, que son los que han estado detrás de esta reforma hace mucho tiempo. Con el nuevo sistema creado para los nuevos jóvenes, claro, la gente joven no empieza a pensar en jubilaciones, sino cuando empieza a avanzar en su etapa de vida. Para ellos, las pensiones están calculadas hoy, no mañana, hoy, están calculadas en menos del 40% de lo que existía, que era el 60% con el que se retiran las personas hoy día. Es decir, que esa cuenta individual es un verdadero atraco a la realidad del pueblo panameño. Ahora, reitero,
En una economía donde más del 45% de la población económicamente activa, apta para trabajar, significa eso. Está en la informalidad, eso nos cotiza. Pero adicionalmente a eso, tenemos el problema de que quienes cotizan tienen que ver cómo se roban la plata de forma descarada del seguro en distintas administraciones, porque esto no es nuevo en realidad. El seguro tiene 80 años de estar siendo saqueado. Voy a poner otro ejemplo, porque creo que eso la gente debe saberlo. El Hotel Panamá se construyó con plata del Seguro Social. Primero se construyó el Hotel Panamá que la especializada, que era para atender a la gente, pero además esos dineros no se recuperaron. Sí, estamos hablando de que esta situación es una situación de robo descarado permanentemente. Y podemos traer el último escándalo que salen de la Caja de Seguro Social hoy, y es exactamente la misma situación. Entonces, la combinación de una política errónea de no generación de empleos formales y además la mala administración, el robo de los recursos, tienen la situación como está. Raúl, el problema que veo, reconozco el repaso histórico rapidísimo que nos acabas de hacer, y lo entiendo, y no solamente lo entiendo, sino que efectivamente buena parte del problema es ese. O sea, y negar eso es una tontería. Que han robado plata del Seguro Social desde hace no sé cuántos años. 80 años, 80 años tienen robando. Es lo que tiene la institución, 80 años. Es un hecho cierto, está bien, pero la pregunta es, ¿nos vamos a quedar revisando la historia de lo que pasó? Cuando nos están diciendo que a la vuelta de la esquina no va a haber plata para pagar pensiones. No, yo no creo que nosotros, hace mucho tiempo, el movimiento popular y social no se quedó con los brazos cruzados. Desde el año 2005, lo primero que hizo fue presentar una propuesta de ley que revisaba los 4 programas. Pero quienes gobiernan y quienes los gobiernan a ellos, que es el poder económico, no les interesa esa propuesta, Edwin Cabrera. Y ese es el gran problema, la visión de país. La visión de país de la clase dominante del poder económico y sus lacayos que ocupan el solio presidencial o los 62, 72 puestos de la asamblea, más los que nombran de magistrados en la corte o en el tribunal electoral, a ellos no les interesa esto. A ellos quieren que la fiesta siga, y como la fiesta es seguir excluyendo a la gente y que los recursos queden finalmente en esos poderosos poderes económicos para administrarlo, ellos no quieren oír de propuestas, pero propuestas hay. Ya reitero, desde el año 2005, por lo menos el Movimiento Popular Saúl, presentó eso, y seguimos sosteniendo nuevas propuestas que pero ayuden a financiar el sistema. Ahí quiero llegar. Así que esa es la realidad. Saúl, que la quieran escuchar, ya ese no, pero un momento, nada más que es la pregunta que quiero hacer ahora. Ajá. Efectivamente, entre otros, con seguridad yo, por lo menos me considero un testigo de que lo que Saúl Méndez denomina el Movimiento Popular ha hecho propuestas. O sea, yo aquí más de una vez, con Saúl y con el que no es Saúl, hemos hablado del tema. Pero por otro lado, hay una realidad que no puedes negar. En el lado opuesto de la acera está el sector empresarial, que también articula una propuesta. Y vuelvo a la pregunta. Tienen una propuesta para sus intereses, eso es obvio. Pero Saúl, ellos necesitan el seguro social, Edwin. La propuesta del Movimiento Popular también ve por los intereses del Movimiento Popular. La propuesta del sector de quienes viven de su pensión y su familia. Pero, y de quienes aspiramos a tener pensiones, Edwin. Los otros son ricos, han robado al país y tienen fortuna. Ellos no necesitan pensiones. Ellos no necesitan eso. Los obreros sí necesitamos pensiones. Exactamente. Entonces la pregunta es, cuando estamos a 14 de noviembre de 2022, le reitero la pregunta, no hay forma de que el sector, lo que se denomina el sector popular, que dice Saúl Méndez, no hay forma de una aproximación con el sector empresarial para buscar un acuerdo en común. No hay manera. Yo la verdad es que no creo que haya voluntad por parte de ellos de discutir otra cosa que no sea la imposición que ellos estaban acostumbrados a hacer. El movimiento popular, como ocurrió en julio, tendrá que ser capaz de poder enfrentarlos a ellos y a su gobierno para buscarle una solución al seguro social. Y como ocurrió en julio, a lo largo de julio a septiembre, que fue la mesa del diálogo, el pueblo tendrá la posibilidad de escuchar las propuestas nuevamente, porque vamos a decir que cualquier diálogo sea transmitido,
de manera tal que busquemos una salida real a este problema y no seguir desgraciándose en la vida de la mayoría del pueblo panameño, que esa es la propuesta de los empresarios, no hay otra, es seguir desgraciando al que menos tiene, y eso no puede seguir siendo en Panamá. Asumamos por un segundo que esa afirmación fuera correcta, que los empresarios quieren destruir, quieren chuparle toda la sangre, asumamos por un segundo eso hacer, y asumamos por un segundo que el movimiento popular, yo voy a usar la misma expresión que usa Saúl, dice, no, es que hay que asegurar el retiro de la gente. Bien, ok. Pero lo que sí es cierto es que ambos, trabajadores y empresarios, y luego el gobierno, son los tres actores en esta historia. Y si no hay acuerdo entre los tres actores, lo único que vamos a ver los panameños, el movimiento popular y el no popular también, es que eso se está desgastando, y ayer un día nos vamos a despertar y dice, no hay plata para pagar a los pensionados. Y yo estoy seguro que Saúl Méndez va a coincidir conmigo que no nos podemos imaginar lo que va a pasar, ¿no? Bueno, yo sí me lo quiero imaginar, porque va a pasar peor que lo que pasó con el aumento del combustible de forma aberrante como la impusieron. Y además de eso, como han impuesto los precios de los alimentos, de los medicamentos y de todo lo que le da la gana. Yo sí me lo voy a imaginar, porque los pueblos tienen un tope, Edwin. Tú sabes que los pueblos tienen un tope. Desde el punto de vista social, los pueblos tienen un tope de aguante. Pero eso es apostar. Y ellos no quieren escucharlo por el razonamiento de que es necesario buscar salida a estos problemas sin tener que seguir desgraciando la vida de la gente. Entonces la gente tendrá que conquistarlo. Esa es la historia de la humanidad, no hay otra. Hoy se habla del voto universal después de una ardua batalla por parte de la humanidad por llegar a él. La mayoría de los derechos que hoy gozamos, los ciudadanos que hoy podemos hablar de derechos humanos, fueron conquistados. No en una mesa de tecnócratas firmando, fueron conquistados en la lucha. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Ocurre que los poderes reales, de facto, el poder económico y sus lacayos, quienes, reitero, se sientan en el solio presidencial, en la Asamblea de Diputados o en la Corte Suprema, ellos no están respondiendo a los intereses aquí de la mayoría. Ellos están respondiendo a los intereses económicos. Y desde el poder formal del Estado se imponen estas medidas que no son soluciones. Y yo te digo a ti, Edwin Cabrera, mira, lo primero que debe ocurrir es volver al sistema solidario para empezar a discutir este problema de las pensiones de los que están pensionados hoy y de los futuros pensionados. Y luego después te empiezo a proponer la forma en que podemos invertir las reservas de la caja para que hagan negocio, como por ejemplo los préstamos hipotecarios, préstamos personales. Eso no se puede. Es que estás atentando contra el mercado. Los intereses de la empresa privada están por encima. Y si todo el mundo logra entender este problema, eso quedó claramente demostrado en medio de esta pandemia. Todos los intereses habidos y por haber fueron tocados aquí, menos los del poder económico. Entonces, cuando estamos hablando de que si vamos a ver morir la caja del Seguro Social, no, yo no creo en eso, porque yo sí creo en el pueblo, en su capacidad de sacarle a este problema que tenemos, no solo al de la caja, el problema institucional que tiene Panamá, sacarlo del hueco en el que cada vez vamos más metidos. Entonces yo sí creo en que el pueblo es actor fundamental de la transformación y del cambio. Eso obviamente, como ocurrió en julio lo que ocurrió es que la desgracia que sigue ahogando a la gente lo llevó a las calles. Y en la medida en que no cambie esa dirección, esta confrontación se va a ir dando cada vez mayor. Eso es una apuesta. Es una realidad. Pero lo de julio que fue un hecho cierto y que, por así decirlo de alguna manera, el levantamiento popular que hubo logró objetivos, pero es una apuesta a la anarquización del país. Yo no apuesto a eso. Primero, yo no estoy hablando de anarquía. Yo estoy hablando de, como yo lo entiendo, de democracia pura y dura, del actor dueño del poder único. Como los demócratas hablan de la democracia, pero cuando el dueño del poder actúa, espérate, eso no es o es terrorismo o es anarquismo, no. Es agotamiento de los problemas que uno a otro. Fíjate, tú hacías un análisis hace un rato, yo lo estaba escuchando, de cómo tú ves la situación ahora
que te enteraste de a quién van a nombrar. Pero eso no es nuevo, no es nuevo. El problema de los fraudes electorales tampoco es nuevo, y tú lo sabes. No solo quedémonos en el periodo militar, veamos de ahí para atrás, 1903 hasta ahí, cómo se robaban las elecciones, se daban golpes de Estado. ¿Quiénes? Los oligarcas. Si eso era lo que ostentaban el poder. La historia no puede olvidarse, ni tampoco puede borrarse. Entonces, este problema que vemos en el Seguro Social, que vemos en el Tribunal Electoral, que vemos en la Corte, que vemos en la Presidencia, que vemos en la Asamblea, nadie va a poder ocultarlo. Y el pueblo tiene que llegar al momento que le va a poner un tope a esto, porque la ruta que nos están llevando obligadamente, porque eso no le pueden llamar democracia bajo ningún criterio, es a la ruta de la desgracia. Y eso está plenamente demostrado. ¿Cuánto es el nivel de pobreza en estos momentos? ¿Cuánto es el nivel de salario de la gente? ¿Cuál es el costo de la vida? ¿Cuál es la anarquía que existe en los mercados y los precios, cómo se ponen? ¿Hasta cuándo ustedes creen que la gente va a seguir soportando? Pero entonces, bueno, entonces la gente Saúl, tiene que buscarle una salida. Entonces, Eso es lo que está Saúl, ocurriendo también en Latinoamérica. Veámoslo concatenadamente. La gente pelea en la calle, también combina su forma de lucha, calle electoral, y busca salida a sus problemas. eso Es quiere lo que decir puede estar pasando. entonces, eso quiere decir que para usted en el 2024 alguien con esa atracción del movimiento popular va a ser presidente. Porque No, yo no puedo hacer un análisis tan fuera de la realidad como usted lo acaba de plantear. Estos problemas de orden social son tan científicos como cualquier otra ciencia. Las ciencias sociales son reales, existen. Sus contradicciones son reales, el sistema es real, la lucha de clases es real, los intereses son reales. Y eso no se mueve por la voluntad de Saúl Méndez, ni se mueve por la voluntad suya. Es decir, esto es un proceso realmente que se está dando de acumulación de fuerza social para el cambio y de lucha del pueblo. ¿Cuándo estalla esto? ¿Cómo estalla? El desarrollo que se va a dar en esa situación, pues obviamente es posible entrar en la coyuntura y generar la coyuntura, y es posible seguir viviendo la coyuntura como se está viviendo hasta ahora. Así que yo no me atrevería a aseverar algo como lo que usted plantea. Yo creo que la lucha del pueblo tiene que ser una lucha realmente combinando todas las formas para poder buscarle una salida real. Y nosotros propugnamos por esa salida, creemos en esa salida, creemos que es posible construir una verdadera y real democracia y entrar en un proceso de tránsito a un mejor estado, a mejores condiciones de vida y mejores leyes, ¿no? Que es lo que al final es la aspiración de la gente. ¿Qué quiere la gente? Yo no escucho al pueblo panameño diciendo que su máxima reivindicación es que cada panameño sea multimillonario. Pero si hablamos con la gente quiere salario, quiere trabajo, quiere educación, quiere salud, quiere vivienda, las cosas básicas que la humanidad en algún momento conquistó, pero que aquí cada vez se niegan más. Lo que sí tengo claro, y esto no lo digo solamente por el argumento de Saúl Méndez, lo digo en general, el tema de la Caja de Seguro Social no se va a resolver ni por un lado el sector privado pretendiendo imponer un criterio, ni por otro lado el denominado movimiento popular imponiendo un criterio. Así no se va a lograr nada. Y lo que sí creo que se tiene que buscar, porque pero parece que es muy difícil, es un punto de acuerdo mínimo indispensable que parece que no lo han encontrado, pues, pero bueno, seguiremos esperando, Saúl, pues, ni modo. Desafortunadamente no podemos seguir bajo la misma parámetro. El movimiento popular no tiene la fuerza para imponer todavía las cosas. Ojalá lleguemos al momento en el que el pueblo ejerza esa democracia real e imponga por su voluntad soberana que acabe la forma en que se están llevando los graves y grandes problemas en Panamá. Que acabe la impunidad, que acabe el robo, que los corruptos vayan presos, que haya institucionalidad real, que la gente se sienta satisfecha, que lo que paga en impuestos le revierte en bienestar social, que haya seguridad social universal. Yo creo que esas aspiraciones, que son las básicas que el pueblo quiere, en realidad quienes se las niegan y le imponen, eso sí le imponen, el poder económico a través de sus instituciones formales le imponen las condiciones de vida que tiene la población panameña. Entonces, esa imposición debe acabar, y la única fuerza que es capaz de acabarla, a mi juicio, en mi entendimiento y en mi análisis, es el pueblo panameño con sus expresiones organizadas. Así que no creo que la situación es solo esperar, sentarse a esperar este tema.
Fíjese, hay una amplia campaña que tienen los medios de comunicación, término de las grandes corporaciones, todos los días, los mismos voceros, cintillos, etcétera. Eso no lo tiene el movimiento popular y esa imposición tiene que calársela el resto del pueblo panameño. ¿Por qué no hablamos de democratizar los medios? Que la gente tenga oportunidad, así como estamos hablando aquí, de debatir, Edwin, que hayan los argumentos y hayan las propuestas distintas, que la gente juzgue, pero no esa dictadura que existe en Panamá de imponer el pensamiento único a través de los métodos que todos conocemos. No es esta tribuna que estamos aquí que podemos debatir ideas, aunque no sean iguales, conceptos, etcétera. La mayoría de los medios cierran eso y tú eres un fiel testigo de ese problema. Bueno, es lo que podría aportar hasta ahora. Gracias por la oportunidad. Felizmente estoy en la minoría. Desafortunadamente, diría yo. Saúl, muchas gracias por darnos este Gracias tiempo. por la oportunidad. Saludos a todos, se cuidan. 8, 9 minutos. Hay un cambio pendiente porque Sí, quiero hablar de un tema que Flor no tiene en agenda. Sí, tenemos un cambio pendiente. ¿Qué es lo que pasa?